creo que cuando se habla, por ejemplo, del tema del imaginario social, se habla necesariamente de la representación social, que está directamente ligada como con la institución. Que la institución, digamos, en Colombia está representada a través no solamente del Estado, sino la familia, la institución académica, a través de, como la imagen de Rusia se ha forjado a través de especialmente los medios de comunicación. Por ejemplo, en la fundación del periódico El Tiempo, que eso fue como, no recuerdo el año, creo que 1911, unos años después se surgió como el tema de la revolución socialista acá en Rusia, y se supone que podría decirse que las primeras representaciones de lo que fue la revolución socialista, el marxismo, el comunismo, digamos, todo lo que implica, todo lo relacionado con lo que fue esa gran revolución, se transmitió a través de, por ejemplo, el periódico El Tiempo. Y uno de los títulos que se le dio, por ejemplo, a la revolución estaba relacionado con Lenin, y lo relacionaban con un movimiento anarquista, ¿no? que es muy diferente hablar de un proyecto político comunista a lo que implica el movimiento anarquista, ¿no? Hay una diferencia grande. Entonces creo que desde el inicio en la representación del imaginario social en Colombia está como determinado por una idea vaga, siempre como con un misterio y un ritual sobre la revolución que de pronto no es muy preciso y que de pronto es estigmatizante. Los medios de comunicación en Colombia siempre han estado alineados por obvias razones con Estados Unidos, y eso ha hecho que la narrativa y el discurso estén necesariamente en contra de Rusia, ¿no? Que haya una imagen del ruso bárbaro. Latinos que viven en Colombia y en Latinoamérica me han dicho que la imagen que se les viene a la cabeza es la imagen de Putin en un oso, sin camiseta, con vodka, en medio del bosque en invierno. Entonces, el imaginario de los rusos siempre está puesto en un lugar de mitificación absoluta, o sea, como si vivieran como si siguiera existiendo la Unión Soviética en esta Rusia en la que pues estamos ahorita. Sobre Ucrania, sí, yo creo que siempre hay una agenda que responde a una necesidad política, y la necesidad política de Colombia frente a la registración de la guerra, creo que responde necesariamente a estar en contra de la posición, o sea, estar a favor de la OTAN y estar en contra de la decisión. También se utilizan términos como invasión, ¿no? Entonces es muy obvio que las posiciones siempre son en contra. Pues políticamente hablando, tenemos que entender que Colombia está re sumisa con todo lo que tenga que ver con Estados Unidos. Gobiernos alineados con todo lo que diga el tío Sam, pues genera una perspectiva totalmente diferente de lo que es de Rusia y lo que realmente se entiende como Rusia. Ahora, somos el único país, o uno de los pocos del hemisferio sur que tiene una relación directa con la OTAN. Básicamente no somos dependientes, pero mucha parte de nuestra economía depende de Estados Unidos. Básicamente, para nosotros Rusia va a ser el malo y Estados Unidos va a ser el bueno, y al fin y al cabo es política, ninguno es bueno, ninguno es malo, y todos son, o sea, no hay un polo realmente exacto, sino sencillamente son países que hacen las cosas
están mejor para su gente, punto. Creo que hay una idea de que Rusia sigue como viviendo en ese lugar de la época soviética, en donde la manera en la que la gente se relaciona está determinada está actualmente determinada por un sistema político que es un sistema político que no deja de ser autoritario, claro, y que es muy hermético porque tiene también como maneras muy drásticas y sí, cerradas de funcionar. Por ejemplo, en Rusia no funciona Google, pero Google no es una plataforma que tenga el uso que tiene, por ejemplo, Yandex, que acá funciona Yandex, y que Yandex funciona como Yandex Música y Yandex Cine y Yandex Correo y es la hegemonía en el país. Entonces, claro, digamos que en esa perspectiva, si Rusia funciona a través como de un sistema hermético en el que digamos que cohesiona la nación rusa. Ciudades como San Petersburgo se nota que la occidentalización y la globalización y las discusiones acá se dan discusiones sobre, a pesar de que es un país abiertamente conservador y con diferencias, por ejemplo, ideológicas frente al tema de la comunidad LGBTI, igual acá en San Petersburgo se dan muchas discusiones alrededor de eso, porque es una ciudad supremamente cultural. Rusia es un país occidental, punto. Por lo menos lo que es toda la parte occidental de Rusia es como un país de Europa del Este, pero más grande. Y eso se puede notar con el hecho de que, no sé, tú vas a algún país europeo y te das cuenta de que no es tan diferente de acá. La cosa es que ahora, gracias a toda esta separación que quiere existir desde el rompimiento de la URSS y desde que Putin no se la está llevando tan bien con los europeos y con Estados Unidos, pues quiere existir como esta ruptura, y ahora dicen que son como, no, es que somos euroasiáticos y no sé qué mierdas, pero desde la ciudad más occidental, que es San Petersburgo, hasta Vladivostok, la mayoría de los rusos son étnicamente europeos y son étnicamente eslavos o son, pues sí, son europeos. Y culturalmente también, esta ciudad es bastante similar a muchas de las metrópolis que existen allá pasando la frontera con Estonia. O sea, básicamente todo lo que existe pues es globalizado. Fue bastante bueno que existieran las sanciones, sí, porque el mercado ruso interno, pues ya no existe tanta dependencia en aplicaciones exteriores y aquí tienen su propio Google y toda esta mierda, entonces pues está bastante bien para comparar a Rusia interior. No es mucho relacionado con la manera en la que los colombianos construyen una idea de los rusos, pero sí porque Alejandro hace una pregunta sobre la migración y yo creo que hay un sistema de segregación en Rusia que funciona de la misma manera en la que en Colombia funciona la cultura de la segregación con, por ejemplo, la migración de los venezolanos. Entonces, claro, acá latinos no hay muchos, yo creo que ha crecido la cifra considerablemente, pero los rusos no tienen, digamos, mucho, tienen de pronto el estereotipo relacionado con el tema de la cocaína, pero no tienen como una posición directamente opositora y bélica con los latinos, sino, por ejemplo, con la comunidad, por ejemplo, de la comunidad, con la nacionalidad de Uzbekistán, ¿no? La comunidad de los estanes. Y es muy evidente porque uno encuentra cómo comienzan
a ser parte de ese ejército que le limpia la mierda a Rusia, ¿no? Entonces Pues yo siento que es el papel de los latinos en Estados Unidos, es el ¿no? papel de los árabes en Europa. Солнце уже почти закончило круг в половине седьмого. Уже полчаса, как все друзья меня ждут. Как легко скользить по дороге, ноги будто сами меня несут. Los rusos tienen un amor profundo por Lenin, cosa que no pasa con Stalin, ¿no? Como que acá Stalin no lo quieren. Y la cosa con Stalin es que es complicado porque el ruso moderno entiende lo que él hizo, ¿no? Y también es muy diferente entender, o sea, desde Colombia para nosotros todo el comunismo soviético fue igual, pero el comunismo soviético de Lenin, que más que comunismo era un socialismo, y el socialismo soviético de Stalin tienen unas corrientes ideológicas muy diferentes. Entonces aquí para ellos Stalin no es tan glorificado como Lenin, e incluso las personas que son más académicas y un poco menos tan radicales valoran mucho a Tolstoy, a Trotsky y Lenin son como los dos más influyentes, más o menos, y Stalin está un poco más olvidado. Cosa que de pronto en Colombia No es tan así. evidente. Punto que en Latinoamérica se conoce como el marxismo-leninismo. Claro, bueno, también tiene toda una... Y que también gracias a ellos tenemos el castrochavismo como en la cultura latina. Sí, Porque, que- o sea, ahora que estoy como estudiando esto del Che, esa gente fue muchas veces a Moscú. Y hay una cosa para toda la gente que está reinteresada: estudien sobre el oro de Moscú y cómo la Unión Soviética patrocinaba revoluciones socialistas y guerrilleras incluso Claro. las FARC. Claro, las FARC fueron patrocinadas patrocinadas por la Unión Soviética. Claro, y de hecho también, por ejemplo, a propósito de movimientos revolucionarios, hubo un momento en donde Cuba tuvo un momento de unión con el tema del ELN en Colombia. No, del M-19 por en el Colombia. M-26 Ajá, exacto. Y para ese momento Cuba estaba completa y absolutamente financiado por la Unión Soviética. Entonces, claro, es imposible no hacer una relación ahí directa con las figuras como Lenin, en las que no solamente, digamos, se puede decir que hay un desprecio por el comunismo, sino que el comunismo también inspiró profundamente la lucha en el país. El tema, por ejemplo, de la masacre de las bananeras, que fue para 1928, eso fue, o sea, los términos que se usaban para ese momento eran términos que se acuñaban y que eran el germen del comunismo soviético, de la revolución socialista acá en Rusia. Entonces, yo creo que son figuras que, si bien han sido también como objeto de rechazo, también han sido supremamente abrazadas bien, sí, por la izquierda. por la izquierda, no, por la izquierda, por la verdadera izquierda que tuvo por Colombia. La izquierda, sí. Sí, Aunque igual, pues, lo que decíamos con la globalización y en relación a Colombia en específico, Colombia nunca fue un país muy fuerte en temas de izquierda claro. por toda esa Igual hay, subjugación política. digamos, del otro lado, es curioso porque también me he topado con profesores que creen que Colombia
o sea, que asumen que el movimiento, por ejemplo, las FARC, fue un movimiento con un peso y una influencia política como parecida a la que hubo en Cuba, y eso jamás fue así, ¿no? Sí. No, nunca se logró en Colombia un proyecto socialista como se logró en Cuba, jamás. Aunque yo creo que de pronto en sus años de creación, 60s, Claro, digamos ahí que sí, hay pero se una... desligó el momento de que empieza el narcotráfico, Claro, como claro, la claro. fundamentación del proyecto. Claro, en Cuba hubo un proyecto político, en Colombia hubo una guerrilla, ¿no? Entonces digamos que no tiene el peso y la validez que tiene la participación política y la influencia y la validez y la legitimidad que tiene la sociedad civil, porque además, bueno, Colombia es un país absoluta y completamente conservador, ¿no? La cosa es que también ellos, o sea, hay una visión hacia las guerrillas como solamente desde el punto de vista cubano por toda la cercanía que ellos tuvieron. Entonces el decir guerrilla, para ellos les trae como todos estos héroes socialistas que trajeron libertad a los pueblos y bla 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 bla. Cuando nos vamos a lo que fue las guerrillas colombianas, se asocia mucho a ese estereotipo. Aquí también nos asocian mucho con los cubanos porque piensan que todos somos iguales allá, cuando somos re diversos, incluso en el mismo país como pues es el nuestro. Entonces asocian mucho a las guerrillas como los héroes, cuando pues hay muchos casos en toda Latinoamérica que las guerrillas funcionan más como un punto de desestabilización gubernamental y no para un cambio social positivo, sino como una herramienta de recolección, no sé, de economía ilícita y narcotráfico y todas estas vueltas, porque pues al fin y al cabo la sociedad en la que vivimos y el capitalismo y toda esta vuelta hace que el dinero se convierta en el último fin de cualquier ideología. Thought gang. This is a song for all you late night people, for all you insomnia. This album launched